Bienvenidos una vez más a este nuevo paso que vamos a estar tomando en este curso acerca de quién es Jesucristo. Esta pregunta tan maravillosa y tenemos la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios, en la Biblia. Y vamos a seguir investigando, vamos a seguir aprendiendo acerca de quién es Jesús. Y en este caso, en el paso número 2, vamos a ver a Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Y qué significará esto? Permíteme comenzar con una breve historia. Una niña llamada Elizabeth padecía de una rara enfermedad y su única esperanza era una transfusión de sangre, pero no de cualquier persona, sino de su hermano. Y su hermano resultaba que era un niño muy pequeño, un niño de 5 años. Entonces los médicos, junto a los padres, le preguntan al pequeño niño y le dicen, ¿podrías tú estar dispuesto a darle un poco de sangre a tu hermana para que ella se recuperara? Y el niño lo meditó y preguntó, ¿si yo le doy mi sangre, ella se salvaría? Y los médicos le contestaron que sí. Entonces, este niño accedió a hacer esa transfusión de sangre. Cuando estaban en el medio del procedimiento, el pequeño niño veía como su sangre corría y fluía a través de un tubo hacia la hermana, y la hermana empezaba a enrojecer su rostro, salía de su estado palideciente, y se pone muy contento el niño y sonriente, y en ese momento el niño dice estas palabras: ¿ahora es el tiempo que yo tengo que morir? Los médicos le dijeron, no, por supuesto que no. Pero lo notable de esta historia es que el niño había creído y había entendido que para que su hermana se salvara, él tendría que dar toda su sangre, significando que estaba dispuesto a morir por ella para que ella se salve. En esta lección de hoy vamos a ver la historia también, pero de un sacrificio que es el mayor sacrificio de la historia humana. El más precioso y el que no solamente le ha dado vida a una persona, sino trae vida a todo aquel que en él cree. El sacrificio del Señor Jesús. Acompáñeme ahora a ver esta lección. Primer pregunta, acerca del sacrificio. Vamos a leer en esta oportunidad San Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, dice así la palabra de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos completar entonces ahí donde dice el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Esto, usted se preguntará qué significado tiene esta frase Cordero de Dios. Muy bien, para poder entender correctamente esta frase tenemos que volver al Antiguo Testamento, donde los judíos usaban los corderos como sacrificio para expiar sus pecados, por sus pecados. Esto lo podemos ver en Levítico capítulo 4, versículo 32. Cuando los israelitas estaban esclavizados en Egipto, Dios envió 10 plagas para convencer al faraón que dejara ir a los israelitas. Y la última plaga justamente consistía en la muerte del hijo mayor de cada familia de Egipto. Para salvar a sus hijos, los judíos tuvieron que sacrificar un cordero y rociar los marcos de la puerta de sus casas con esa sangre. Y entonces,
Así lo dice la palabra en Éxodo 12, versículo del 1 al 3, el relato de este sacrificio, cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la marca de la sangre de ese cordero, pasaba sobre esa casa. No entraba a la casa. Pero aquellos hogares donde no tenían esa marca de la sangre de ese sacrificio, entonces ahí sí la muerte entraba, tomando la vida del primogénito de cada familia y de los animales también. Es interesante ver que realmente la figura del Cordero de Dios ya estaba tipificada de alguna manera en ese Cordero Pascual. Vamos a ir al punto número 2. Acompáñeme, por favor. Desde el tiempo de Adán, los hombres han sido secuestrados por el pecado. ¿Cuál fue el precio entonces de nuestro rescate? ¿Un precio de dinero? ¿Habrá sido oro y plata? No. Según la Biblia, Primera de Pedro, capítulo del 1 al 18, dice que el precio era mucho más alto. En el versículo 19 dice que fuimos rescatados de una vana manera de vivir. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero. Vamos a leer el pasaje entonces. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Acompáñeme, por favor. Así dice, versículo desde el 18 vamos a leer. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acá vemos claramente cómo se asocia entonces esta figura del Cordero del Antiguo Testamento, que había sido puesta por Dios para expiar los pecados del pueblo de Israel, y ahora tenemos un Cordero más precioso, que es el Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2:24 explica que Cristo, vamos a leerlo, Primera de Pedro 2:24, dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Entonces podemos comprender que en este pasaje explica cómo Cristo llevó, ¿qué cosa? Nuestros pecados. Puede colocar allí, anotar esta palabra tan importante, tomar nota, recuerde por favor, es muy importante para que podamos comprender lo que la palabra de Dios dice. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Nuestro rescate no nos costó, pero para Jesús el precio fue sumamente caro. Nosotros no tuvimos que pagar ningún precio, no tuvimos que hacer ningún sacrificio. El regalo de la salvación para nosotros fue totalmente gratuito, pero hubo alguien que pagó el precio más alto, y ese fue el Señor Jesús. Punto número 3. Isaías 53, del 3 al 7, presenta a Cristo como el Cordero de Dios. Aunque dio su vida por nosotros, ¿cómo lo trataron? Vamos a ver este pasaje en Isaías 53, versículo 3. Dice así, Isaías 53, 3: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Así entonces podemos ver en esta pregunta que cómo fue tratado. Bueno, fue rechazado, fue despreciado, menospreciado, desechado entre los hombres, quebrantado, y dieron vuelta el rostro. En la historia del mundo nunca ha habido un mayor ejemplo de amor y sacrificio como el de Jesús. A pesar de esto, su sacrificio fue despreciado por la mayoría. La pregunta es diferente el día de hoy a lo que pasó hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús fue crucificado? ¿Hay gente que lo desprecia? ¿Hay gente que lo rechaza? ¿Hay gente que lo desecha o lo menosprecia? Pon ahí tu respuesta, por favor. Evidentemente, nada ha cambiado. Siguen rechazándolo. Algunos se burlan, otros son indiferentes, pero hay una gran mayoría que son incrédulos. La pregunta es, ¿y usted? ¿Cómo trata hoy a Jesús? Vamos al punto número 4. ¿Por qué razón fue herido Jesús? Vamos a seguir leyendo este pasaje de Isaías 53 y ahora vamos a leer el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué razón fue herido Jesús? Aquí vemos que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Queda claramente establecido cuál fue el motivo del sacrificio de Jesús. Vamos a continuar en el punto número 5 y vamos a leer el versículo siguiente de Isaías 53, versículo 6. Describe el pecado como la tendencia a ¿qué? Vamos a ver. Versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, vemos aquí que este versículo nos muestra claramente cómo la tendencia, el pecado nos describe como la tendencia a rebelarnos, descarriarnos y apartarnos de Dios. Las ovejas suelen andar buscando pasto, por lo tanto andan lejos del pastor y muchas veces se pierden, se meten en problemas. Pecar no es solo una rebeldía abierta, sino es hacer nuestra voluntad en lugar de hacer lo que Dios quiere para nosotros. Yendo por nuestro propio camino, aparentamos que anda todo bien en nuestra vida, pero más tarde nos encontramos que estamos completamente perdidos. Nuestro camino nos lleva a tomar decisiones equivocadas y a reflejar actitudes no saludables y cometer hechos que son inapropiados. Así es como muchos de nosotros hemos andado antes de conocer a Jesús, como ovejas rebeldes, apartadas de Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio camino, creyendo que no hacíamos mal a nadie, pero sin embargo la palabra de Dios dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Qué importante es saber que no es lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios quiere para nuestras vidas, conforme a su voluntad.
Vamos a seguir entonces al punto número 6. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros nos hemos desviado del camino? ¿Solamente se desvían unos pocos? ¿Es solamente esto para algunos muy malos que se rebelan, que se desvían, o los que van a la cárcel por cometer algún delito, un robo, una violación, un asesinato? ¿O también para nosotros? Vamos a ver la respuesta justamente, y hemos leído que dice, todos nosotros nos hemos descarriado. En Isaías 53:6 queda establecido que todos nos hemos desviado. Nadie puede decir que es perfecto. La realidad es que de alguna o de otra manera, aún de palabra, de hecho o de pensamiento, hemos transgredido la ley, hemos pensado mal, hemos dañado, lastimado a alguien, tal vez con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Muchas veces las personas que más amamos son las que más hacemos daño, sin quererlo tal vez, o porque no sabemos cómo controlarnos. Por eso la palabra de Dios dice claramente que todos nosotros nos descarriamos. Punto número 7. ¿Qué hizo Dios entonces para hacer posible nuestro regreso al camino correcto? Vamos a seguir leyendo. Versículo 6, final del 6, dice, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Dios sabía que nosotros nos habíamos apartado de él, que había un precio que pagar por nuestro pecado, pero él lo que hizo fue imputar ese precio, cargar esos pecados nuestros sobre él. Seguimos leyendo el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, ¿qué hizo Dios para hacer posible nuestro regreso al camino? Proveyó el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios. Cargó en él todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestras inmoralidades, nuestros pensamientos, engaños, mentiras, palabras hirientes, peleas. Todo él lo puso sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. En resumen, decir que Cristo es el Cordero de Dios es presentarlo como el que dio su vida como sustituto por nosotros, tomando sobre sí mismo nuestro castigo. Él cumplió el castigo por nosotros. Tomó nuestro pecado y tomó nuestra culpa, y además tomó el castigo que merecíamos por estos pecados. Vamos a continuar y quiero hacerte ahora una pregunta reflexiva. ¿Cuál ha sido entonces hasta este momento tu caminar diario? Por lo general, ¿has caminado por tu propio camino? ¿Has caminado por lo que Dios te ha trazado? ¿O en realidad no estás seguro de qué manera estuviste caminando? Marca ahí con una cruz cuál de estas tres opciones. ¿En qué manera se revela entonces o se manifiesta, podemos decir, el pecado en tu vida? Tal vez en tu forma de hablar, en tu forma de tratar a las personas que te rodean. Tal vez pueda haber alguna condición personal de inmoralidad. Medite en su condición de persona caída y el gran sacrificio del Cordero de Dios que hizo posible que hoy le rescate.
Es importante que medites en estas cosas, no para que sientas culpa porque ya Cristo ha llevado tu pecado. Si verdaderamente te has arrepentido de él, de ese pecado, si te has arrepentido de esa forma de vivir. Pero si todavía tú no lo hiciste, entonces es posible que sientas esa convicción de pecado dentro tuyo. Por eso yo te voy a pedir que por favor esperes hasta el final de la lección, porque vamos a hablar acerca de este tema tan importante. El Cordero en el porvenir. Punto número 8. Vamos a leer ahora entonces Apocalipsis 12, del 10 al 11. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, hasta el final de todo. Vamos a leer el capítulo 12. Muy bien. Capítulo 12, versículo del 10 al 11 dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, este pasaje de Apocalipsis 12, del 10 al 11, habla de un tiempo futuro en el cielo. Esto es una escena celestial, ¿sí?, que va a suceder en un futuro. Es una visión que tuvo justamente Juan cuando fue llevado al cielo. Y dice que cuando los creyentes tendrán victoria sobre Satanás. ¿Qué es lo que nos da entonces, según este pasaje, la victoria sobre el diablo? ¿Qué les parece? La respuesta está claramente aquí donde dice, en el versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Entonces ese sacrificio precioso, esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por haber cargado todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, esa preciosa sangre sacrificial derramada es la que ha vencido a Satanás sobre nuestras vidas. Punto número 9. ¿Quiénes son los únicos entonces que tendrán la entrada al cielo? Vamos a seguir leyendo en Apocalipsis y en esta oportunidad el capítulo 21 del 21 versículo 27. Dice así, 21, 27, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscriptos en el libro de la vida del Cordero. Vemos cómo se repite, qué importancia tiene esta palabra, ¿no? Parece ser una palabra, en principio, cuando nos acercamos a este texto que no entendíamos bien, no nos parecía tan relevante, pero ahora vemos la importancia que tiene la figura de Jesús como el Cordero de Dios. Y dice, ¿quiénes entonces? La pregunta es, ¿quiénes entonces son los únicos que entrarán al cielo? Y acá lo dice, que solo entrarán aquellos que estén inscriptos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es entonces, ¿cuál es el destino
de aquel que no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20:15. Dice así, Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo, esto es tremendo. A veces no podemos comprender lo que esto significa. Tal vez tenemos una idea muy lejana de lo que es esto, pero imagínate que nosotros tenemos una vida, como dice la palabra, los hombres viven 70, 80 años, los más robustos, tal vez alguno vivirá algunos años más, pero ciertamente todos llegarán un día a su fin en esta tierra. Pero nuestra alma no va a perecer ni a dormir, sino que va a tener un destino eterno, que acá la Biblia habla de este destino muy claramente, sin dejar margen de duda. Y este destino va a ser el cielo, aquellos que estén inscritos en el libro de la vida, o el lago de fuego, aquellos que no tengan su nombre inscrito en la vida. Y déjame decirte que no va a ser para nada algo agradable ese lugar. Va a ser un lugar de tormento eterno, dice la palabra de Dios. Va a ser un lugar de dolor y sufrimiento sin fin. Imagínate que a veces nos puede doler algo por un tiempito y qué feo que es eso, ¿no? Pero imagínate un sufrimiento que no acaba más. Y no quiero decirte esto para asustarte o para meterte miedo. Simplemente quiero ser real, concreto con lo que dice las Escrituras. No quiero faltarte a la verdad, porque esta es la verdad revelada de la palabra de Dios. Hoy muchos no te van a hablar acerca del infierno porque tienen miedo de que a lo mejor te espantes, que no quieras seguir escuchando, pero es la verdad. Y si vamos a establecer una relación de confianza, te tengo que hablar con la verdad de la palabra de Dios. Como siervo de Dios, tengo que ser fiel a lo que dice su palabra. Y este es el lugar que ninguno quiere llegar ahí. Yo no quiero que vayas a ese lugar. Por eso queremos que estés seguro de tu condición delante de Dios. Y esto lo podés descubrir hoy mismo. Vamos a las preguntas finales. Entonces, ¿está usted inscrito en el libro de la vida? ¿Está apuntado su nombre en el libro de la vida del Cordero? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué cree? ¿Qué piensa? ¿Sí? ¿No? ¿O no está seguro? ¿Hay algo que le detiene? ¿Hay algo que le detiene a tomar una decisión de entregarle su vida a Cristo? ¿De creer en Él? ¿De arrepentirse de sus pecados? ¿Qué es? Por favor, anótelo, apúntelo en su cuaderno, en sus notas, en su celular. Finalmente, ¿cómo uno puede inscribirse? Esta es la gran pregunta, ¿cómo uno puede inscribirse en el libro de la vida del Cordero? Y aquí abajo tenemos la respuesta. Les voy a leer una sencilla oración, ¿sí? Y ustedes pueden usar este modelo para orar a Dios con tus propias palabras. Acá no estamos en una cuestión de repetir palabras, sino de abrir nuestro corazón a Dios y ser sinceros delante del Señor. Y puedes usar esta oración y decirle: Señor, me doy cuenta de que he caminado por mis propios caminos todo este tiempo, que me he desviado de ti, que a veces te he ignorado. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: pensaba que iba por el bien, por el camino del bien, y no lo era. Y habían otros tiempos cuando no quería hacer las cosas a tu manera, sino a mi manera. Con todo esto me había perdido del camino. Sé que mis pecados son muchos y que no tengo nada para ofrecerte en pago de ellos. Lo único que puedo decir es que estoy arrepentido.
Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo como Cordero, un sacrificio perfecto y suficiente por mis pecados. Creo que Él murió por mis pecados y que resucitó, y en este momento lo acepto como el Cordero que dio su vida en sacrificio por mí. Gracias por perdonarme y por darme la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, por favor, anótalo en tu cuaderno, ponele tu nombre, ponele la fecha de esta oración, que posiblemente sea la más importante de toda tu vida. Escribí tu nombre ahí, guardalo en un lugar muy precioso. Y te ruego, por favor, que nos informes, que nos avises, que nos envíes un mensaje de que tomaste esta decisión. Si tenías una duda, tomaste esta decisión, porque queremos escucharte, queremos ayudarte, queremos acompañarte en este proceso de crecer en una nueva vida en Cristo. Así que, por favor, escribirnos, contactate con nosotros, envíanos un mensaje, coordina una cita con algún consejero, que estamos para ayudarte. Te enviamos un saludo grande y estamos muy contentos de que puedas seguir descubriendo esta nueva vida en Cristo. Dios te bendiga.